Y en un universo enigmático, donde cada página guarda secretos ancestrales, se esconde un grupo selecto de textos que desafían lo convencional. Estos libros, ausentes de la narrativa estándar de la Biblia, plantean interrogantes profundos y ofrecen perspectivas únicas. ¿Qué historias ocultan? ¿Por qué permanecen en la penumbra del conocimiento colectivo? Hoy, te adentrarás en el fascinante mundo de los libros apócrifos, descubriendo la verdad que ha estado velada por siglos. Prepárate para explorar las narrativas perdidas, los relatos olvidados y las enseñanzas que desafían las fronteras del pensamiento convencional. Este es un viaje hacia lo desconocido, hacia la verdad oculta que aguarda ser revelada. Y para entender completamente la naturaleza de los libros apócrifos, es crucial desentrañar el significado detrás de la palabra apócrifo. Este término, de origen griego, encapsula la noción de lo oculto o escondido, sugiriendo una dimensión secreta y misteriosa que trasciende lo convencional. Los libros apócrifos, por tanto, son aquellos textos antiguos que, a pesar de su relevancia histórica y sus temas religiosos, fueron excluidos del canon oficial de las Escrituras. Y lo que hace a estos textos tan intrigantes es su contenido divergente y sus relatos poco convencionales. A diferencia de las versiones canónicas de la Biblia, los libros apócrifos exploran territorios narrativos no explorados, revelando enseñanzas, eventos y figuras que no aparecen en las escrituras aceptadas universalmente. Esta exclusión plantea preguntas profundas sobre las razones detrás de la omisión de estos relatos y la naturaleza de la autoridad que decide que es digno de ser incluido en la narrativa religiosa dominante. Y la controversia que rodea a los libros apócrifos se intensifica al considerar el vasto espectro de temas y relatos que abarcan. Desde narrativas alternativas sobre figuras bíblicas prominentes hasta revelaciones esotéricas sobre el cosmos y la espiritualidad, estos textos desafían las percepciones establecidas y ofrecen una ventana a perspectivas antiguas y a menudo olvidadas. La exclusión de estos libros del canon oficial plantea cuestiones sobre la interpretación y la autoridad en la transmisión de la verdad religiosa y espiritual. Y al explorar los libros apócrifos, nos adentramos en un territorio fértil para la reflexión y el debate. ¿Qué criterios se utilizaron para determinar qué textos merecían ser parte de las Escrituras y cuáles no? ¿Qué motivaciones impulsaron esta selección y qué implicaciones tiene para nuestra comprensión del pasado religioso? Estas preguntas fundamentales invitan a una exploración profunda de la historia y la teología, desafiando nuestras percepciones arraigadas y expandiendo los límites de lo conocido. Y así que, al sumergirnos en el universo de los libros apócrifos, nos enfrentamos a una dualidad fascinante, la fascinación por lo oculto y la búsqueda de la verdad detrás de las narrativas relegadas. Estos textos no solo representan una riqueza histórica y cultural invaluable, sino que también plantean preguntas esenciales sobre la naturaleza de la fe, la interpretación y la autoridad en el ámbito religioso. A medida que nos aventuramos en este viaje de descubrimiento, nos enfrentamos a la complejidad y la profundidad de un legado que ha desafiado el paso del tiempo y sigue resonando nuestro entendimiento del mundo espiritual y humano. Y para comprender la exclusión de los libros apócrifos y su contexto histórico, es necesario retroceder en el tiempo hasta los albores de la formación de la Biblia como la conocemos. En el siglo IV, la Iglesia Católica, en un esfuerzo por establecer una autoridad y una doctrina unificadas, inició el proceso de definir el canon bíblico. Este canon consistía en una selección de libros considerados sagrados y divinamente inspirados, los cuales formarían la base de la fe cristiana. Y uno de los momentos clave en este proceso fue el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Durante este concilio y otros posteriores, se llevaron a cabo discusiones y debates intensos sobre qué textos debían ser incluidos en la Biblia y cuáles debían ser excluidos. Si bien se llegó a un consenso sobre muchos libros, otros fueron considerados apócrifos, es decir, no aptos para formar parte del canon oficial. Y estas decisiones fueron fundamentales para dar forma a la Biblia como la conocemos en la actualidad. Sin embargo, es importante señalar que la exclusión de los libros apócrifos no significó su desaparición total. Muchos de estos textos continuaron circulando entre diversas comunidades y grupos, especialmente aquellos que mantenían perspectivas teológicas y doctrinas distintas a las dominantes. Y el proceso de exclusión de los apócrifos no fue homogéneo en todas las ramas del cristianismo. Por ejemplo, algunas iglesias ortodoxas y orientales incluyen algunos de estos textos en sus versiones de la Biblia, mientras que la tradición protestante y católica los considera como textos no canónicos.
Esta diversidad de enfoques demuestra la complejidad del proceso y la interpretación en la formación de las Escrituras. Y a pesar de su exclusión oficial, los libros apócrifos mantuvieron viva su influencia y relevancia en muchas comunidades. Sus relatos, enseñanzas y perspectivas únicas continuaron resonando la espiritualidad y la teología de aquellos que los consideraban valiosos y significativos. Así, estos textos se convirtieron en testigos silenciosos de la diversidad y la riqueza de las tradiciones religiosas a lo largo de la historia. Y en el transcurso de los siglos, la atención hacia los libros apócrifos ha variado. Desde periodos de censura y prohibición hasta épocas de revalorización y estudio académico, estos textos han experimentado fluctuaciones en su percepción y su tratamiento. Sin embargo, su legado perdura como una parte integral de la historia del cristianismo y la exploración de las creencias y prácticas religiosas. Y hoy en día, los libros apócrifos continúan siendo objeto de estudio e interés para académicos, teólogos y personas curiosas por comprender la complejidad y la diversidad del panorama religioso. Su presencia en bibliotecas y colecciones especializadas es un recordatorio de la riqueza y la profundidad de la tradición religiosa, así como de la constante búsqueda de comprensión y significado en el ámbito espiritual. Y así, el contexto histórico de exclusión de los libros apócrifos nos invita a reflexionar sobre la naturaleza dinámica de la fe y la interpretación religiosa. Estos textos, aunque no formen parte del canon oficial, continúan desafiando nuestras percepciones y expandiendo nuestro entendimiento del pasado religioso y cultural. Y dentro del vasto panorama de los libros apócrifos, nos encontramos con una variedad fascinante de textos que han capturado la atención de académicos, teólogos y curiosos a lo largo de los siglos. Estos libros, al no ser parte del canon oficial de las Escrituras, han generado un interés especial debido a sus relatos, enseñanzas y perspectivas únicas que ofrecen una ventana intrigante hacia dimensiones menos exploradas de la fe y la espiritualidad. En esta sección, nos sumergiremos en algunos de los más destacados y controvertidos, explorando sus historias, temáticas y legados. Y comencemos nuestro viaje con el Evangelio de Tomás. Este texto, clasificado como gnóstico, presenta una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, este libro se centra en enseñanzas esotéricas y filosóficas, desafiando las interpretaciones convencionales y ofreciendo una perspectiva única sobre las palabras del Mesías. El Evangelio de Tomás ha sido objeto de intensos debates y análisis, ya que arroja luz sobre dimensiones menos exploradas de la espiritualidad cristiana. Y pasando al siguiente texto de nuestra lista, nos encontramos con el libro de Enoc. Esta obra es notable por su relato detallado sobre los ángeles caídos y sus descendientes, conocidos como los Nefelim. A través de una narrativa cautivadora, el libro de Enoc nos introduce a una cosmología y teología distintas de las presentadas en la Biblia canónica. Su influencia se extiende más allá de los círculos religiosos, impactando la mitología y la comprensión de las fuerzas celestiales y su relación con la humanidad. Y continuando nuestro recorrido, llegamos al Apocalipsis de Pedro. Este texto, que describe visiones del infierno y el paraíso, ofrece una perspectiva alternativa y complementaria a la presentada en el Apocalipsis de Juan. Con detalles gráficos y vívidos, el Apocalipsis de Pedro nos sumerge en un panorama de castigos y recompensas en la otra vida, invitándonos a reflexionar sobre las complejidades del más allá y las concepciones de justicia divina. Y estos ejemplos representan solo una pequeña muestra del rico y diverso universo de los libros apócrifos. Desde relatos que desafían las narrativas establecidas hasta enseñanzas que amplían nuestra comprensión de la fe y la espiritualidad, estos textos continúan generando fascinación y debate en la comunidad académica y religiosa. Su influencia se extiende más allá de las páginas escritas, dejando una huella duradera en la historia y el pensamiento humano. Y al explorar estos libros apócrifos, nos sumergimos en un viaje de descubrimiento y reflexión. Cada texto nos invita a cuestionar nuestras percepciones y a abrirnos a nuevas interpretaciones y significados. A medida que continuamos explorando las fronteras de la antigüedad y la espiritualidad, nos encontramos con un tesoro de conocimiento y sabiduría que trasciende las limitaciones del canon establecido. Y uno de los aspectos fascinantes de los libros apócrifos es su capacidad para ofrecer perspectivas alternativas sobre figuras y eventos religiosos clave. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás nos presenta dichos atribuidos a Jesús que no se encuentran en los evangelios canónicos, lo que plantea preguntas sobre la diversidad de enseñanzas en la comunidad cristiana primitiva y las interpretaciones posteriores de la fe. Y el libro de Enoc, por su parte,
nos sumerge en un mundo de ángeles caídos y seres celestiales que amplían nuestra comprensión de la cosmología religiosa. Este texto ha sido especialmente significativo en la mitología judeocristiana y su influencia se extiende a obras literarias y artísticas que exploran estas temáticas. En cuanto al Apocalipsis de Pedro, su descripción detallada del inframundo y las recompensas y castigos en la vida después de la muerte nos confronta con las concepciones de justicia divina y la naturaleza del alma humana. Estas visiones, aunque distintas de las presentadas en el Apocalipsis de Juan, reflejan las preocupaciones teológicas y éticas de la época. Y es importante señalar que la recepción y el estatus de los libros apócrifos han variado a lo largo de la historia y según las tradiciones religiosas. Mientras que algunas ramas del cristianismo ortodoxo incluyen algunos de estos textos en sus escrituras, otras tradiciones los consideran como textos no canónicos pero aún significativos para el estudio y la reflexión. Y en resumen, los libros apócrifos son una parte vital e intrigante del legado religioso y espiritual de la humanidad. Nos desafían a explorar nuevas perspectivas, cuestionar nuestras creencias y expandir nuestros horizontes de conocimiento y comprensión. A través de su diversidad y riqueza temática, continúan siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan comprender las complejidades de la fe y la experiencia humana. Y la inclusión o exclusión de los libros apócrifos ha sido un tema de debate continuo y apasionado a lo largo de la historia religiosa. Aquellos que argumentan en contra de su inclusión señalan que estos textos contienen enseñanzas que pueden considerarse heréticas o que entran en conflicto con los relatos presentados en los textos canónicos aceptados universalmente. Esta discrepancia en interpretaciones y doctrinas ha llevado a la exclusión de los libros apócrifos de muchas versiones oficiales de las Escrituras. Y por otro lado, existe un grupo de estudiosos y comunidades religiosas que defienden la importancia de los libros apócrifos. Para ellos, estos textos ofrecen una valiosa perspectiva histórica y teológica que complementa y enriquece nuestra comprensión de la fe y la espiritualidad. Argumentan que la diversidad de enseñanzas y relatos presentes en los libros apócrifos es un reflejo de la riqueza y complejidad de las tradiciones religiosas antiguas. Y en la era moderna, los libros apócrifos continúan siendo objeto de estudio y análisis por parte de historiadores, teólogos y personas interesadas en la diversidad de expresiones religiosas. Estos textos proporcionan una ventana única hacia las creencias, prácticas y debates que han caracterizado la historia religiosa de la humanidad. Su estudio aporta perspectivas valiosas sobre cómo las interpretaciones religiosas han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo las diferentes comunidades han abordado cuestiones fundamentales de la existencia. Y a pesar de no ser incluidos en la Biblia canónica, los libros apócrifos han tenido una influencia significativa en la cultura, el arte y la literatura a lo largo de los siglos. En muchas obras de arte medieval y renacentista, por ejemplo, están inspiradas en relatos apócrifos, mostrando escenas y personajes que no aparecen en la Biblia tradicional. Incluso en la actualidad, estos textos inspiran libros, películas y series que buscan explorar estos misterios antiguos desde nuevas perspectivas. Y los libros apócrifos nos invitan a cuestionar y explorar más allá de lo conocido. Nos recuerdan que la historia de la humanidad está llena de relatos ocultos, esperando ser descubiertos. Y así que, la próxima vez que escuches sobre los libros apócrifos, recuerda que contienen más que solo palabras antiguas. Son ventanas a un pasado enigmático y fascinante que aún tiene mucho por revelar. Y esto es solo el comienzo. ¿Te atreves a explorar más allá de lo conocido? Suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Dale me gusta, comparte este vídeo y únete a la conversación. La verdad está ahí afuera, esperando ser descubierta.